Hay crecientes llamados a más sanciones y una investigación de crímenes de guerra contra el presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania acusa a Rusia de matar a cientos de civiles en una ciudad cerca de Kiev. Debra Alfarone de CBS tiene más información, pero le advertimos que algunas de las imágenes en este informe... Algo se filtró de Rusia que nunca estaba destinado a ser visto. 12 fotografías ilegales pasadas de contrabando a través de capas de vigilancia cortaron directamente la fachada pulida del gobierno. En un cuadro, un palacio de $1.000 millones enterrado en silencio. La investigación de Alexei Navalny sobre lo que él llama el Palacio de Putin en la costa del Mar Negro de Rusia. En otra, pueblos fantasmas congelados que los funcionarios juran que no existen. Juntos exponen una Rusia oculta, construida sobre riqueza, miedo y borrado. Y lo que estas imágenes capturaron es mucho más aterrador de lo que el Estado jamás quiso que supieras. Número 12. La finca del Mar Negro. Mar Negro, en un extenso complejo palaciego. El video fue publicado por el equipo de Navalny 2 días después de que fue encarcelado al regresar a Rusia. A principios de 2021, un video apareció en YouTube con una fuerza que Rusia nunca vio venir. Realizado por Alexei Navalny y su Fundación Anticorrupción, arrastró a los espectadores directamente a un mundo que los funcionarios habían pasado años tratando de sellar. El documental duró casi 2 horas, pero su duración solo amplificó su impacto. En una semana, superó los 100 millones de vistas. Pronto superó los 130 millones, volviéndose imposible de contener o desacreditar. En el corazón de la investigación se encontraba un enorme complejo privado cerca del tranquilo pueblo de Praskovevka, cerca de la costa del Mar Negro por Gelendzhik. Putin era rico o es rico, y a pesar de las discusiones en las redes sociales ahora mismo como alguien que ha traicionado a su país y quiere debilitar a Rusia. El equipo de Navalny estimó que su construcción inmobiliario costaron cerca de 100.000 millones de rublos, alrededor de $1.350 millones en ese momento. Solo la residencia cubría más de 190.000 pies cuadrados, mientras que el terreno circundante formaba una extensión fortificada de territorio restringido donde el acceso ordinario simplemente se detenía. Según los hallazgos de la fundación, los terrenos albergaban una iglesia, un teatro al aire libre, un invernadero del tamaño de un almacén, viñedos, una instalación de entrenamiento en hielo e incluso un túnel oculto tallado en un acantilado que conducía al agua. Dentro de la estructura principal había piscinas de mármol, esculturas de deidades antiguas y águilas bicéfalas doradas brillando en las paredes. Toda el área operaba bajo estricta seguridad. Restricciones de vuelo y límites de tierra cerrados al público. El equipo de Navalny publicó casi 500 fotos que mostraban el interior con un detalle sorprendente. En papel, esta propiedad de $1.000 millones pertenecía a un laberinto de empresas fantasma, pero utilizando esas imágenes filtradas y rastreando redes financieras, la fundación argumentó que el verdadero propietario era el propio Putin, financiado por un vasto sistema de sobornos desleales. El Kremlin desestimó cada afirmación como ficción. Sin embargo, las fotografías contaban una historia mucho más difícil de ignorar. Provocaron grandes protestas callejeras en toda Rusia, convirtiendo la evidencia digital en una crisis del mundo real. Era líder de la oposición porque no tenía ambiciones personales. En las semanas posteriores al lanzamiento del video, estallaron protestas en docenas de ciudades rusas. Miles fueron detenidos por exigir respuestas sobre quién financió el palacio. Las imágenes mostraban más que un palacio, amenazaban toda una jerarquía de poder. Con la primera protesta de esta magnitud en Rusia en 6 años. Número 11. La ciudad que Rusia intenta ocultar. Hay una ciudad cerca del borde del Ártico que casi nunca aparece en las noticias. Un lugar donde el aire pica más de lo que sostiene. Hoy ocurrió un trágico incidente en el distrito sureste de Moscú. Este es Norilsk, un asentamiento remoto en el norte de Rusia donde la contaminación alcanza niveles que parecen irreales, incluso cuando se miden. Los científicos lo han monitoreado durante años y sus datos revelan la misma verdad sombría. La concentración promedio anual de dióxido de azufre supera con creces cualquier límite aceptable, a veces alcanzando de 10 a 30 veces lo que los expertos consideran seguro. Cualquiera que estudie imágenes satelitales del programa Landsat de la NASA o Sentinel-2 ve las cicatrices que se extienden por el terreno. Bosques que antes eran densos y oscuros ahora parecen descoloridos y rotos. Una zona muerta se extiende por varios miles de millas cuadradas, su vegetación debilitada por la lluvia ácida y los metales pesados que se asientan en el suelo. Dentro de aproximadamente 18 millas de las gigantescas plantas de fundición, los árboles de tamaño completo casi han desaparecido. En su lugar, el suelo está salpicado de pequeños abedules que parecen rendirse al peso del aire que los rodea. Norilsk comenzó como una base minera soviética y se convirtió en uno de los lugares más industrializados del lejano norte.
Prisioneros del Gulag construyeron la ciudad en los años 1930 y 1940. Hoy en día, aproximadamente 175.000 personas permanecen, muchas porque Norilsk-Níkel ofrece salarios significativamente más altos que en otras partes de Rusia para compensar las condiciones extremas. La ciudad se vinculó estrechamente con Norilsk-Níkel, un productor masivo de metales valiosos, pero el progreso que construyó la región tuvo un alto costo ambiental. Durante décadas, las densas emisiones de la fundición se elevaron al cielo y se asentaron en los ríos y el suelo congelado, rompiendo lentamente el equilibrio de los ecosistemas circundantes. Incluso el río Daldikan cambia de color a veces. Los residentes han visto cómo se vuelve de un rojo intenso a medida que los compuestos de níquel y cobre se filtran en el agua, desde sitios industriales cercanos. El sitio alarma al mundo cada vez que aparecen imágenes, pero el ciclo continúa mientras la producción sigue avanzando. Número 10. ¿Qué sucedió después de la muerte de Navalny? En las frías semanas posteriores a la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en febrero de 2024, se libró una batalla silenciosa en las calles. Los dolientes se reunieron en memoriales improvisados, donde sostenían simples retratos impresos del hombre que fue el crítico más destacado de Vladimir Putin. En todo el mundo, los manifestantes lamentaron la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny desde la embajada rusa en Washington. En respuesta, las autoridades rusas lanzaron una campaña sistemática. Los oficiales registraron selectivamente a personas en las multitudes y sacaron fotografías de Navalny de los bolsillos de abrigos y bolsas. Tomaron notas que llevaban su nombre. No solo monitorearon las reuniones, sino que las desmantelaron activamente al retirar flores y retratos que se dejaban en monumentos dedicados a las víctimas de la represión política. La gente dijo que las búsquedas parecían dirigidas. Era casi como si el objetivo fuera borrar cualquier señal de que él había significado algo para quienes vinieron a honrarlo. El acto de llevar su imagen se convirtió en una ofensa directa. En Moscú, 2 hombres fueron arrestados después de que la policía encontrara fotografías de Navalny en una mochila cerca de un monumento. En todo el país, cientos fueron detenidos simplemente por el delito de duelo pacífico. OVD Info, un grupo de monitoreo independiente, documentó más de 400 detenciones en toda Rusia, específicamente por llevar la fotografía de Navalny o flores. La represión se extendió a la prensa. Uno de los únicos periódicos independientes que quedan, Sobesednik, publicó un número con la foto de Navalny en la portada. Las autoridades respondieron confiscando casi todas las copias de los puntos de distribución en la capital. Esto no se trataba solo de mantener el orden, era un esfuerzo por controlar la realidad. Cuando los videos y fotos de estas confiscaciones llegaron al mundo exterior, grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, condenaron las acciones. Cuando Putin fue elegido presidente, Navalny se había trasladado con éxito del mundo virtual al mundo real de la protesta. Hicieron un llamado al Estado para que pusiera fin a lo que calificaron como una campaña insensible y liberara a los detenidos simplemente por querer recordar. Estas escenas formaron un registro visual impactante de un Estado tan amenazado por una fotografía que desplegaría su poder para arrebatársela de las manos de sus propios ciudadanos. Número 9. Las prisiones congeladas que Rusia ocultó. Ocultas entre archivos antiguos en Rusia hay fotografías de campos de prisioneros dispersos por los confines de Siberia, lugares que el gobierno intentó mantener fuera de la vista durante muchos años. Estos campos fueron creados a principios de la década de 1930 durante el gobierno de Joseph Stalin, y cualquiera que fuera acusado de resistir al Estado podía ser forzado a entrar en ellos. Personas de diferentes orígenes terminaron allí, incluidos agricultores, maestros y cualquiera que dijera algo que a los funcionarios no les gustara. Muchos fueron enviados a regiones aisladas donde el frío atravesaba la ropa y hacía que cada hora se sintiera más larga. Las temperaturas a menudo caían por debajo de 40 grados Fahrenheit, y los prisioneros fueron empujados a la minería, la tala de árboles y la construcción pesada. Los historiadores revisaron más tarde los registros publicados entre 1989 y 1991, junto con investigaciones de grupos como Memorial, y llegaron a un conteo asombroso. Concluyeron que alrededor de 18 a 20 millones de personas habían pasado por la red de campos de trabajo y colonias entre principios de la década de 1930 y mediados de la de 1950. El sistema se extendía por toda la Unión Soviética, pero los sitios siberianos seguían siendo los más temidos. Algunos campos se hicieron conocidos por su nombre mucho después de haber cerrado. Colima ganó una oscura reputación por sus inviernos severos, mientras que Vorkuta creció alrededor de una operación masiva de carbón. Las estimaciones conservadoras apuntan a más de 1,5 millones de muertes verificadas durante esos años. Las fotografías de los campos estaban estrictamente prohibidas. Las pocas imágenes que sobrevivieron fueron sacadas de contrabando por prisioneros liberados o tomadas en secreto. Estas fotos permanecieron clasificadas hasta finales de la década de 1980. La vida dentro de estos lugares estaba marcada por el hambre, la enfermedad y refugios que apenas se mantenían en pie. Las enfermedades se propagaban rápidamente ya que los suministros médicos eran escasos.
Otros campos en Norilsk y a lo largo del antiguo ferrocarril de Salekhard a Igarka, una ruta a menudo llamada la carretera de la muerte, vieron algunas de las peores pérdidas debido al frío. Los funcionarios lograron ocultar estas realidades durante décadas, pero una vez que los sobrevivientes comenzaron a compartir lo que experimentaron y una vez que surgieron fotografías restringidas, la verdad se volvió más difícil de ocultar. Ahora hay museos donde antes operaban los campos y tratan de preservar la memoria de aquellos que soportaron condiciones que pocas personas hoy en día pueden imaginar. Número 8. La vida subterránea bajo Moscú. Moscú brilla con torres modernas y calles concurridas, una ciudad de poder y riqueza. Pero directamente bajo los pies de sus residentes existe otro mundo que las autoridades preferirían mantener oculto. Una red de túneles olvidados y búnkeres de la era soviética, originalmente construidos para el secreto militar, ahora sirve como último refugio para aquellos que no tienen a dónde ir. Fotos tomadas en esta ciudad en las sombras, imágenes no destinadas al público, muestran una realidad muy diferente de la superficie oficial. Estos espacios subterráneos son inmensos. Algunos búnkeres históricos de defensa civil se hunden a más de 200 pies de profundidad. Sin embargo, las áreas donde la gente realmente vive suelen encontrarse entre 50 y 100 pies por debajo del nivel de la calle. Moscú tiene una población estimada de personas sin hogar en decenas de miles, aunque los conteos exactos son difíciles ya que las autoridades no los rastrean sistemáticamente. La vida allí está definida por el aire frío y húmedo y la tensión constante. Las personas construyen espacios de vida frágiles con restos, con sus pertenencias esparcidas a lo largo de los corredores de concreto. Las paredes están cubiertas de capas de grafiti y el olor rancio de viejas hogueras usadas para calentarse flota en el aire inmóvil. Las patrullas de la ciudad descienden regularmente para desalojar estos hogares improvisados. Desde mediados de la última década, las autoridades han soldado puertas y vertido tapones de concreto para sellar entradas. Con leyes estrictas sobre la falta de vivienda y muy pocos refugios disponibles, la red subterránea sigue siendo la única opción para muchos. Las fotografías de esta capa oculta son más que documentación, son un desafío directo. Muestran pasajes estrechos que conducen a habitaciones olvidadas y capturan los rostros de aquellos que han formado comunidades frágiles fuera de la vista. Estas fotos que Rusia no quiere que veas exponen la consecuencia humana de la política, un contraste marcado que se desarrolla en la oscuridad bajo la brillante superficie de la capital. Número 7. Fotos de los cementerios de submarinos. Rusia esconde un secreto bajo sus aguas heladas y costas escarpadas. En la región de Murmansk y cerca de Vladivostok, flotas enteras de submarinos soviéticos fuera de servicio están abandonadas, algunos impulsados por reactores nucleares. El tiempo y el abandono han convertido estas naves en esqueletos oxidados. Una vez símbolos de poder, ahora se descomponen, creando una amenaza invisible. Los sitios son oficialmente zonas militares restringidas, vigiladas y prohibidas, lo que hace que cualquier fotografía tomada allí sea un vistazo arriesgado a un secreto de Estado. Sin embargo, desde el mar, los observadores a veces pueden ver la escala aterradora de este abandono. La razón de este peligroso abandono es una historia de imperios colapsados y financiamiento desaparecido. Cuando la Unión Soviética se disolvió, la nueva marina rusa heredó un problema monstruoso. De repente poseían cientos de submarinos obsoletos, pero carecían de los enormes recursos financieros necesarios para desmantelarlos de manera segura y almacenar sus partes radiactivas. El costo era simplemente demasiado alto, así que la solución más fácil y trágica fue no hacer nada. Los submarinos fueron remolcados a estos lugares remotos y dejados a su suerte. Cientos de submarinos fueron abandonados, algunos todavía contenían combustible altamente radiactivo. Su negligencia se convirtió en una bomba de tiempo ambiental. La otrora poderosa flota de la Guerra Fría, destinada a proyectar poder, ahora amenaza al Ártico de maneras que pocos imaginan. El peligro ambiental es real. El combustible gastado y los reactores deteriorados a bordo de estos submarinos sumergidos o en descomposición tienen el potencial de causar un desastre de radiación que podría desarrollarse lenta pero implacablemente. Los expertos advierten que lo que yace bajo las aguas congeladas podría convertirse en un Chernóbil a cámara lenta, filtrando radiación silenciosamente durante décadas. Las fotografías que surgieron de estas zonas prohibidas muestran más que solo metal oxidado. Documentan una amenaza persistente e invisible, una deuda radiactiva del pasado que el presente aún no ha pagado. Número 6. Fotos secretas del astillero de Sebastopol. Antes de que los funcionarios pudieran controlar la narrativa, la verdad se filtró. Una serie de explosiones había sacudido un importante astillero naval ruso en la Crimea ocupada, y las fotos que se filtraron contaron la historia que los comunicados de prensa no se atrevieron a tocar. En esas imágenes, el submarino Rostov-na-Donu y el buque de desembarco Minsk estaban expuestos en dique seco, cada uno con daños demasiado graves para disimular. El ataque ocurrió antes del amanecer del 13 de septiembre de 2023, cuando múltiples misiles impactaron en el astillero en rápida sucesión. Desde los primeros informes, un hecho destacó. Este fue uno de los golpes más duros que la flota del Mar Negro había recibido desde que comenzó la guerra.
Fuentes ucranianas insinuaron cuidadosamente que podrían haberse utilizado misiles de crucero occidentales de largo alcance. Nombres como Storm Shadow y Scalp surgieron en esos primeros susurros. Nada fue confirmado, lo que solo profundizó la sensación de que algo más grande se estaba desarrollando tras bambalinas. Los funcionarios rusos respondieron de inmediato a través de los medios estatales, insistiendo en que los dos barcos solo habían sufrido daños menores y pronto volverían al servicio. Esa línea colapsó rápidamente. A medida que las fotos filtradas se difundieron, la negación se volvió imposible. El humo se elevaba sobre los diques secos. Marcas de quemaduras manchaban las estructuras. Secciones de los cascos parecían rasgadas y deformadas, daños que ningún informe optimista podría disimular. Investigadores de código abierto comenzaron a desglosar la evidencia cuadro por cuadro. Ángulos satelitales, coincidencia de terreno y comparaciones de imágenes construyeron una imagen más clara que cualquier declaración oficial. Y cuando surgieron fotos más nítidas días después, la magnitud del ataque se hizo evidente. El ataque había afectado profundamente la presencia naval de Rusia en el Mar Negro y perforado el intento de Moscú de proyectar un control constante e inquebrantable. Número 5. La red secreta de trenes de Putin. Las personas que siguen la política rusa a menudo señalan lo poco que se sabe sobre los movimientos de Vladimir Putin. Sus rutinas permanecen tan ocultas que incluso los funcionarios dentro del país rara vez coinciden en dónde se encuentra en cualquier momento. Sin embargo, a lo largo de los años, comenzó a formarse un patrón diferente, insinuando un sistema de viaje que casi nadie ve. Se centra en una flota de trenes descritos como hechos a medida, construidos para permitirle cruzar largas distancias de Rusia sin llamar la atención. Según investigaciones de la Fundación Anticorrupción de Navalny, la evidencia sugiere que existe una red de trenes privada. El medio de comunicación ha descubierto al menos 3 ubicaciones que pueden estar asociadas con el servicio ferroviario secreto de Putin. Aunque el Kremlin niega estas afirmaciones, fotos filtradas y relatos de trabajadores ferroviarios respaldan el informe. Un tren en particular ganó reputación por llevar varios vagones conectados, diseñados para la comodidad y la privacidad. Los investigadores afirmaron que tenía un espacio de trabajo privado, una cabina para dormir y una sala de fitness con una cinta de correr y pesas libres. Algunos que estudiaron el sistema dijeron que podía alcanzar casi 125 millas por hora, aunque señalaron que las preocupaciones de seguridad generalmente lo mantenían por debajo de 100. Según esas mismas fuentes, Putin utilizó estos trenes con más frecuencia después del ataque al puente de Crimea en 2022. El ataque aumentó los temores sobre amenazas a su avión, haciendo que un modo de viaje más discreto fuera más atractivo. Periodistas y críticos políticos argumentaron que los trenes existían para proteger sus movimientos mientras preservaban el lujo que prefiere durante los viajes largos. También describieron medidas de seguridad mucho más fuertes de lo que la mayoría de los funcionarios rusos reciben. Fotos del interior que se filtraron en línea mostraron secciones blindadas, accesorios de baño de color dorado, paneles de madera oscura y salas de comunicación especiales. El Kremlin desestimó las afirmaciones y dijo que los críticos estaban tergiversando los hechos para obtener beneficios políticos. Aún así, varias investigaciones concluyeron que probablemente una red ferroviaria privada opera tras bambalinas para viajes discretos por el país. Un vistazo raro dentro del tren secreto de Putin. Número 4. La familia oculta de Putin. Algunas de las fotografías más buscadas en Rusia no son de sitios militares, sino de dos mujeres cuyas vidas son un secreto nacional. Vladimir Putin ha pasado años construyendo un muro alrededor de su vida privada y el silencio en torno a su familia ha generado una constante curiosidad. Durante mucho tiempo, el público ha dependido de investigaciones externas para conectar piezas de información sobre dos mujeres que se cree son sus hijas. Informes señalan a Maria Vorontsova, nacida en 1985, y Katerina Tikhonova, nacida en 1986. Su madre, Lyudmila Putina, trabajó como azafata antes de casarse con él en 1983, cuando él servía en el KGB. Su relación finalmente terminó y después de casi 3 décadas juntos, la separación se hizo oficial. El anuncio se transmitió en vivo en junio de 2013 y el proceso legal concluyó en abril del año siguiente. Se describe a Maria como alguien que estudió biología en la Universidad Estatal de San Petersburgo antes de estudiar medicina en la Universidad Estatal de Moscú. Se dice que está involucrada en endocrinología. El camino de Katerina la llevó a la ciencia y los negocios. Ocupó cargos de alto nivel en Inopráctica junto con un instituto de investigación relacionado con sistemas complejos. Una vez compitió en rock and roll acrobático. Alrededor de 2022 a 2023 desapareció de la vista pública. Ambas mujeres se mantienen alejadas de la atención y casi todo lo que se sabe sobre ellas proviene de reporteros que han pasado años tratando de rastrear las piezas de las que Putin se niega a hablar. Durante un evento de prensa en diciembre de 2015, explicó que sus hijos fueron criados en Rusia y hablaban varios idiomas, pero dejó claro que no habla de ellos en público. Dijo que toda persona merece la libertad de vivir el camino que se les ha trazado y mencionó que sus hijas siguieron su propio rumbo con dignidad. Número 3. El lago que podría matar en una hora.
Escondido dentro de los montes Urales en el oeste de Rusia se encuentra un lago que una vez albergó un peligro que la mayoría de las personas no podía imaginar. El lago Karachay, situado cerca de la ciudad cerrada de Ozersk, estaba directamente vinculado a uno de los programas nucleares más secretos de la Unión Soviética. Durante muchos años, la cercana Asociación de Producción Mayak utilizó las tranquilas aguas como vertedero para los desechos creados durante la producción de plutonio. A partir de principios de la década de 1950, barriles y tuberías liberaron corrientes pesadas de líquido contaminado directamente en el lago, y con el tiempo, el agua se convirtió en una piscina tóxica a la que nadie podía acercarse con seguridad. Fotografías antiguas que sobrevivieron de esos años mostraban tuberías oscuras empujando desechos a la superficie. Investigaciones posteriores revelaron que entre 1949 y 1956, cerca de 120 millones de curies de desechos radiactivos de alto nivel se habían vertido en el lago abierto. Para poner eso en perspectiva, la cantidad superó lo que se liberó durante Chernobyl. A medida que pasaban los años, el peligro se multiplicaba. A principios de la década de 1960, cualquiera que se parara en la orilla durante incluso una sola hora corría el riesgo de recibir una dosis lo suficientemente fuerte como para causar la muerte. La tierra alrededor del lago absorbió la contaminación y los efectos se extendieron hacia los bosques cercanos y pequeños asentamientos. Una serie de accidentes nucleares en Mayak empeoró aún más la situación. Finalmente, las autoridades ordenaron evacuaciones en las comunidades circundantes. El lago se volvió tan peligroso que no podía dejarse abierto. En el periodo que siguió, los trabajadores cubrieron toda la superficie con concreto pesado para atrapar el peligro bajo la tierra. El sitio permanece sellado, cerrado a los visitantes, y sirve como un claro registro de hasta dónde la Guerra Fría llevó los límites ambientales en nombre de la energía nuclear. Número 2. Los pueblos fantasmas congelados de Rusia. En 2021, bajo el pesado cielo ártico del norte de Rusia, una fotógrafa llamada Maria Passer pasó cerca de 3 semanas recorriendo pueblos que la mayoría de las personas nunca alcanzarán. El frío alrededor de Vorkuta se asienta en cada superficie y el silencio se hace más profundo cuanto más te alejas de las carreteras principales. Ella se centró en lugares con nombres que alguna vez significaron algo para miles de trabajadores. Pueblos como Yurshor, Promyshlenny, Sementnosavodsky, Kalmiryui, Severny, Oktyabrski y el asentamiento abandonado conocido como Kalmiryui. Hace mucho tiempo, casi 7.000 personas vivían en Kalmiryui, pero ahora la tierra ha sido reclamada por el ejército como un campo de bombardeo. El clima en esta región es tan severo que bloques enteros parecen congelados a mitad de vida. El viento se cuela por las ventanas rotas y esparce escarcha por las habitaciones donde los objetos simples aún yacen donde sus dueños los dejaron. Mesas, sillas desgastadas y pequeñas pertenencias se encuentran bajo capas de hielo que se formaron a lo largo de los años. Estas ciudades dependían de las minas de carbón que mantenían viva la región, y muchos de esos sitios cobraron vida por primera vez entre los años 1930 y 1950. El trabajo del Gulag construyó gran parte del asentamiento temprano alrededor de la cuenca de carbón de Vorkuta. Todo cambió después del colapso de la Unión Soviética. Las minas que ya no podían generar ganancias cerraron y el apoyo gubernamental se agotó. Como resultado, la población de todo el municipio disminuyó drásticamente. En 1989, cerca de 250.000 personas vivían allí. Hoy, el número se acerca más a 50.000, dejando atrás largas filas de apartamentos vacíos y frías escaleras que resuenan cuando el viento pasa. Las fotografías de Passer capturan tanto la calma como el inquietante silencio de estos interiores congelados, y su trabajo ha sido exhibido internacionalmente. Las autoridades rusas han demolido algunos asentamientos abandonados en los últimos años. Los funcionarios citan preocupaciones de seguridad, aunque los críticos argumentan que impide la documentación del amplio declive económico de la región. Ahora, las autoridades rara vez reconocen lo que revelan estas imágenes. En los últimos años, algunas entradas a los pueblos abandonados han sido selladas o derribadas. Esto se hizo para desalentar a los exploradores y ocultar cuán extendido se ha vuelto el abandono. Número 1. La evidencia de Bucha que Rusia llamó falsa. En la primavera de 2022, después de que las fuerzas rusas se retiraran de un pequeño pueblo cerca de Kiev llamado Bucha, se descubrió un horror oculto. Cientos de ucranianos murieron allí, muchos aparentemente ejecutados por tropas rusas mientras se retiraban del pueblo la semana pasada. Soldados ucranianos y periodistas entraron para encontrar las calles llenas de un terrible silencio, que solo se rompía por la escalofriante visión de cientos de civiles muertos. Muchos fueron descubiertos con las manos atadas firmemente detrás de sus espaldas. 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos en esa pequeña habitación, en este sótano, donde los ucranianos dicen... Cada uno tenía una sola herida de bala en la cabeza. No eran bajas de batalla, fueron ejecuciones, claras y sistemáticas, dejadas a la vista como un mensaje brutal. La respuesta de Moscú fue una negación inmediata y firme.
Declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa ruso calificaron toda la escena como una burda fabricación. Según ellos, fue una provocación escenificada por Ucrania y Occidente. Insistieron en que sus tropas ya se habían retirado cuando ocurrieron estas muertes y que el mundo estaba siendo engañado por propaganda. Pero luego surgió un tipo diferente de prueba, y era una que no podía ser refutada. Imágenes de satélites comerciales mostraban cuerpos tendidos a lo largo de las mismas carreteras semanas antes, cuando las fuerzas rusas aún controlaban la ciudad. Estas fotografías aéreas revelaron que las víctimas no habían sido colocadas allí después de la retirada. Las imágenes capturaron el pueblo en diferentes condiciones, incluidos días nublados y otros más claros, lo que facilitó comparar el paisaje a lo largo del tiempo. Al final, los registros satelitales respaldaron los relatos recogidos en el terreno, desmantelando las afirmaciones de que todo había sido montado después de que la ocupación terminó. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.